Desde hace años, el fandom Brownie ha dicho lo mismo. La serie decayó desde la temporada 3, ya no es lo mismo de antes, qué buenas épocas en la temporada 1 y bastantes frases de lo más clásicas de una serie en decadencia. Así que My Little Pony fue haciéndose peor conforme pasaban las temporadas según el fandom, pero es cierto. Muchas veces nos dejamos llevar un poco por el fanatismo y no somos justos criticando una serie. Realmente My Little Pony tuvo una decadencia. Y de ser así, ¿por qué y cuándo? Así que, en principio, y tomando la primera pregunta, ¿realmente hay decadencia en la serie? La mejor forma de saber si hay una decadencia es repasando y analizando los primeros episodios de la serie, para ver la calidad de episodio promedio, animación y un largo etcétera. Pero vayamos por partes, porque analizar una serie con más de 200 episodios tiene muchas cosas de las que hablar. Entonces, empecemos desde el inicio, abarcando la primera y segunda temporada juntas. Principalmente la animación. En ese entonces era bastante buena, además de tener bastantes detalles de fondo y también destacando distintos tipos de animación que de vez en cuando se hacían, generalmente para poner en ejemplo una historia o la imaginación de alguien. Nada mala, aunque a decir verdad, no perfecta. Múltiples veces se han podido ver errores en la animación, algunos más feos que otros y alguna que otra obra de arte, además de este problema con los ojos de los ponis. Como sea, no tiene una mala animación, es bastante buena y resalta en sus múltiples detalles de fondo, es genial pero no perfecta. En tanto, mejor hasta la siguiente temporada. No arreglaron el problema de los ojos de los ponis ni dejaron de tener errores en su animación, pero sí que es notoria una mejora en calidad en tanto tomas y perspectivas. El primer episodio de la segunda temporada lo demuestra, pero más allá, todo igual. Siguiente tema. Los personajes principales. Estos tenían una personalidad muy buena y acertada, lo que hacía que el simple hecho de verlas interactuar mutuamente ya lo hiciese entretenido. Así que al Twilight tener una personalidad algo desconfiada y escéptica y Pinkie siendo la divertida y despreocupada con acciones bobas, suena y funciona muy bien. A eso añade otras 4 personalidades distintas interactuando y la cantidad de situaciones que puedes lograr únicamente de las mismas personalidades de los personajes principales da para mucho. Y además, en estas temporadas hay momentos como estos. No, de Fluttershy. Fluttershy no es un árbol, Bobita. ¿Qué sucede? Rainbow cree que Fluttershy es un árbol. No creo que sea un árbol. ¿Tú dijiste que era un árbol? No, bueno, sí, pero no exactamente. Sabes que no es un árbol, ¿verdad? Este tipo de momentos siento bastante auténtico y natural. Verlos interactuar es muy lindo. Le da más credibilidad a los personajes y realmente parecen situaciones de la vida real. Tú y tus amigos hablando bobadas. A veces hasta quitan la música de ambiente cuando ocurren estos momentos. Y esto por destacar algo. La interacción de los personajes principales es realmente genial. Y es algo que se agradece. No únicamente porque es divertido de ver, sino porque le da más autenticidad a su amistad en la serie. Y ya que estamos hablando de personajes, ¿por qué no hablar de los personajes de fondo? No tenían mucha variedad en la primera temporada cuando había una escena en donde hubiera muchos personajes. Esta, al no tener suficientes diseños diferentes, repetían ponis y rara vez pecaban de poner siluetas en negro. Por lo menos casi no recurrieron a ello. Mayoritariamente solo repetían personajes para rellenar el fondo, que siempre es mejor que poner siluetas negras. Aunque en los personajes episódicos y secundarios no estaban mal. Poner personajes episódicos no es necesario y son bastante trabajo extra para la serie. Son diseños que casi nunca se reutilizan de nuevo y una voz más que asignar a un personaje. Eso si no contratan a alguien nuevo. Sin embargo, en estas temporadas hay algunos cuantos. Algo a aplaudir de su parte. Por otro lado, en los personajes secundarios, en la primera temporada no hay tanto que destacar, la mayoría son ponis de fondo hablando, personajes secundarios muy superficiales, pero en la segunda temporada mejora bastante y añaden más personajes secundarios, como el hermano de Twilight y Cadance, personajes que aportan en la historia y nos hacen conocer más a la protagonista. Ahora, la escenografía. Para mí, de las mejores cosas que hay en la serie, y es que los diseños de los escenarios lucen genial, más que nada los de los interiores, ya que de exterior ciertamente hay algunos no tan detallados. Este parece un escenario hecho en Paint, pero con los de interiores, Dios, son estúpidamente detallados.
Pero no se queda ahí. Hay diseños de escenarios únicamente utilizados una vez, que son bastante detallados y muy bonitos, incluso excesivos en algunos casos, como aquí. Este escenario es bastante detallado y únicamente dura unos segundos, jamás en la serie se vuelve a utilizar. Es admirable que lleguen a hacer este tipo de cosas en una serie infantil, y esto solo me hace ver la cantidad de cariño que pusieron los creadores en esta serie. Es totalmente innecesario y posiblemente muy pocos hayan visto estos pequeños detalles en los escenarios, pero sin embargo ahí están, esperando ser notados por el espectador. Por cierto, ya que entra más o menos en lo mismo, el vestuario. Ajá. Aunque quizás no tan recordado ahora, My Little Pony contaba con bastantes diseños de vestuario para cada pony, cosa a resaltar dado a que no usan ropa. My Little Pony en estas temporadas incluso hizo diseños que no se volvieron a reutilizar, ni tampoco fueron muy escénicos que digamos. Estos, por ejemplo, apenas si duran unos segundos y no se usaron de nuevo. Y por poner otro ejemplo, en el episodio Luna Eclipsada hay decenas de diseños y disfraces que no se reutilizaron jamás, la mayoría siendo solo para personajes de fondo. Más y más detalles innecesarios de la serie, es increíble. Yendo a lo siguiente y lo más rápido, las ideas de los episodios. Aunque no sean muy destacables, no hay por qué hacer mucho con ellas. La interacción de los personajes era suficiente, no necesitaba de una idea magistral y creativa para hacer del episodio algo disfrutable. Cualquier bobada ya era una idea factible, aunque sí que tenían una limitante en ese aspecto debido a que cada episodio tenía su propósito. Al finalizar, cada episodio de la temporada 1 a la 2 se da una enseñanza social. La mayoría de los episodios se le da mucha prioridad a lo que se aprenderá en este episodio, cada uno con enseñanzas sociales distintas, incluso a veces siendo enseñanzas para uno mismo. Prácticamente todos los 52 episodios no son más que excusas para aprender valores sociales, aunque disfrazándolas de muchas formas. Esto es algo muy bonito. Nada nuevo como una idea para una serie, pero las series así son de gran ayuda para los niños pequeños. Aprender valores como la humildad, honestidad y demás es oro, y estoy seguro de que no solo los niños han aprendido de ellos. Un punto muy fuerte de la serie, y aunque en lo personal me eran medio bobas al inicio, ahora las respeto bastante teniendo en cuenta esto, la cantidad de gente que han aprendido de ellas, incluyéndome ahora mismo. Qué conmovedor y todo, pero ¿y su historia? My Little Pony y su historia es algo que por sí mismo da para rato. Tiene una historia basada en la primera generación, pero a su vez algo modificada. Dado que la primera generación es de hace 2 décadas atrás, conseguir todos los episodios es prácticamente imposible. Hay muy poquitos, así que no puedo saber qué está inspirado y qué no en la primera generación. Pero vaya que tiene historia y cronología. No trataré muy de fondo este tema ya que de verdad es enorme y como solo queremos saber qué tan buena es, solo analizaremos lo esencial. Principalmente, la historia basa a los ponis como la serie dominante ante el mundo, un mundo con magia y criaturas mitológicas. Estos dominan su propio reino, aunque no parece ser todo el mundo, sino una delimitación ante los demás reinos. Parece estar situada en una especie de edad media, por el tema de las criaturas mitológicas. Pese a tener magia, no tiene una tecnología tan avanzada, se transportan por ponis jalando carretas y trenes a vapor, aunque luego sí que tienen electrodomésticos. Como sea, tienen prácticamente un universo creado y una cronología que es respetada. Aunque en My Little Pony por lo general la historia no es tan importante ni tampoco tomada tan en cuenta por la misma serie. Es más, la temporada 1 prácticamente no tuvo historia exceptuando los primeros 2 episodios. Literalmente esta cierra con ellas yendo a la gala. Realmente la serie tiene una muy buena temática en la historia. No es la mejor historia del mundo, ni tampoco una temática tan original, y también es bastante irregular en ella. La mayoría de episodios no importan ante la historia, pero tiene buen potencial. Y yendo al doblaje de la serie, en su idioma original contó con personas bastante talentosas, la mayoría con numerosas filmografías y experiencia en el doblaje. Y a lo que nos importa, el doblaje latinoamericano no se quedó atrás, también contó con su puñado de gente talentosa. De hecho, otra vez, solo hablar sobre el doblaje de la serie en español daría para un video aparte, algo extenso. Hay mucho que contar sobre él, pero dejemos eso para otra ocasión, ya que aquí no importa mucho. Así que tiene gente talentosa. Pero, ¿y las canciones? Pues
En su momento fueron muy elogiadas y tendré que elogiarlas ahora también, porque vaya que son destacables. Ya no únicamente por el hecho de que se escuchen bien, sino por los detalles casi imperceptibles que tienen algunas. Por poner un ejemplo, Jiggly at the Ghostly, tanto en español latino como en inglés, aunque más notorio en español latino, si se presta atención, se puede escuchar, aparte de la voz de Pinky, una voz un tanto espeluznante cantando de fondo a la par de la de Pinky, como si los fantasmas cantasen igual. Detalles muy rebuscados para una simple canción. La música de la serie en estas temporadas es increíble y que no quepa duda de ello. Realmente son composiciones hechas con cariño, muy bien logradas. Incluso el sonido de ambiente es genial. Si ves un episodio de la temporada 1 o 2 y le pones especial atención al sonido de ambiente, te darás cuenta de la cantidad de composiciones, variantes, remixes e incluso parodias que tiene. Es increíble escuchar cómo algunas de estas piezas fueron escritas y pocas veces reutilizadas. Es más, nunca me había dado cuenta de esto. He visto unas 3 veces la primera temporada completa y apenas noto esto. Y otra cosa, aunque quizás esto no encaje en sonido de ambiente, igual lo añado aquí por ser algo similar. Cuando hay voces de fondo se puede lograr escuchar lo que dicen. Cuando hay esa clase de situaciones en donde el público murmura, casi siempre solo ponen sonidos inentendibles, pero la serie no hace esto. Realmente escriben un guión para las voces de fondo, un detalle que en lo personal adoro. Le añade más realismo e incluso llega a hacer funcionar mejor alguna escena o chiste. Estas temporadas están repletas de detalles innecesarios. También un dato más sobre el doblaje, y es que la adaptación al español latino es muy buena para la serie que es. Las canciones suenan realmente bien y de hecho hay situaciones que, en lo personal, llego a disfrutar más la canción en español latino que en su versión original. Aunque tampoco perfectas, es cierto que hay algunas canciones que no fueron muy bien logradas al español. No son tan malas, pero se disfrutan más en su idioma original. Afortunadamente esto no abunda en las primeras temporadas y la mayoría tienen una gran adaptación. Aunque ahora ya es algo común, My Little Pony siempre tuvo sus pequeñas referencias, pero ciertamente eran mucho más sofisticadas. Mientras que ahora podemos ver a Rick and Morty en los ponis de fondo, antes rebuscabas hasta darte cuenta que el número 42 de Twilight es una referencia a un libro. Aunque ni tan así. También tenía sus referencias un poco obvias, pero no eran tan comunes y eran más sofisticadas. Ciertamente es interesante ver que una serie para público infantil tenga estas cositas, y lo lindo que haya mantenido haciéndolas, e incluso arriesgándose a poner referencias de series más gráficas como Rick and Morty y con Slenderman apareciendo por 4 frames, aunque ahí me adentro a las posteriores temporadas. Pero bien, recapitulando, una serie infantil con un gran potencial, buena animación, muchos detalles en los escenarios, cantidad de diseños de ponis de fondo no tan malos, muy buenas canciones y muy importante, buen doblaje al latino y una buena adaptación a las canciones en español, personajes agradables y auténticos, referencias a la cultura pop, su propio universo y enseñanzas sociales al final de cada episodio. Entonces, teniendo esto claro, ¿hay decadencia? Pues para saberlo, hay que comparar este estándar de calidad de las primeras 2 temporadas a las posteriores temporadas. Pero antes, un suceso importante que ocurrió durante estas 2 temporadas. La creadora de la serie había anunciado desde el final de la primera temporada que se saldría del show. Se fue en la segunda temporada y dejó de trabajar en la serie desde el episodio 29. Esto es importante porque ella no tenía un solo rol que hacer en la serie, tenía 6. Cuando una serie de TV cambia de personal, siempre se ve reflejado en la serie, y más si el personal aportaba mucho a la historia, guiones y demás. La mayoría de veces esto no beneficia a su calidad, y si bien Lauren se mantuvo en la creación de la segunda temporada como productor consultor e hizo que casi no se notase mucho su falta en la serie, esto terminó en el inicio de la tercera temporada. Para esta temporada ella no tendría presencia alguna en la serie, pero se mantendría como creadora de la serie, temas legales y tal. Esto nos lleva a la temporada 3. Fue rara, contando solo con 13 episodios, la mitad de una temporada promedio. Esto ya que se estaba trabajando en una película y no tenían suficientes personas, así que en vez de atrasar la temporada o la película, decidieron quitarle 13 episodios a la temporada, algo un tanto cuestionable y avaricioso de parte de Hasbro. Como sea, evaluando y comparándola con las temporadas 1 y 2, esta vez resumido y sin indagar tanto en la temporada 3, podemos destacar las siguientes cosas. Pinkie Pie en esta temporada a veces demuestra un poco más de frivolidad de lo normal.
además de tener un ligero cambio en tanto personalidad general de las otras ponis. Como sea, esto es algo que se nota más conforme se avance en la serie. Si comparas un episodio de la temporada 2 con uno de la séptima, es obvio y abismal el cambio, pero esta evolución de personajes fue haciéndose en el paso de las temporadas, así que no es muy notoria en esta comparándola con las anteriores temporadas. Más diseños de ponis y nuevos lugares de Equestria, traducido a más escenografía, arte y detalles en la animación. Esto es algo bueno para la calidad de la serie a largo plazo, aunque aquí ya no se nota tanto el detalle casi enfermizo de la primera temporada. Esto no dice que no haya detalles en esta. Las hay, pero no tantas como antes. Uno importante, la falta de notas a la princesa Celestia sobre qué aprendí. Esto no quiere decir que la serie haya dejado de dar enseñanzas en sus episodios, siguen dándolas, pero no se menciona al final. El espectador tiene que deducirlas. Dependiendo de la persona, puede ser algo positivo o negativo. Objetivamente, esto es algo malo si el objetivo de la serie es mismamente enseñar valores a los niños pequeños. Por más que estos sigan ahí, no todos los niños de 5 años dirán, oh claro, aquí en este episodio se muestra una clara alegoría al bullying que ocurre en las escuelas falta de vestuario y nuevo vestuario. Quizás esto se deba a la duración de esta temporada. Si hubieran sido 26 episodios quizás habría algo, pero esta temporada carece de nuevo vestuario y casi nula utilización de este. Los personajes no principales se mantuvieron al margen. Añadieron más personajes de fondo, más secundario e incluso episódicos. Las canciones no bajaron de calidad, aunque sí que hubo un aumento en canciones con coreografía, algo no malo. Además de alguna que otra molestia por doblaje latino, como el cambio de voz de Scootaloo. En las canciones suena fatal. Maggie Vera es una gran actriz de doblaje, solo hace falta ver cómo interpreta a Fluttershy, pero simplemente esta voz no encaja con Scootaloo. La razón del cambio fue por el retiro de la anterior actriz de doblaje que hacía de Scootaloo. Fuera del doblaje latino, la calidad de las canciones no parece haber cambiado mucho en esta tercera temporada. Nos dejó con canciones memorables como Babsy, más disfrutable en inglés. La historia en esta temporada se toma más en cuenta. Antes, en las primeras temporadas, era poco notoria la historia en los episodios, más que nada en la primera. Y aunque en la segunda haya habido un poco más de historia, la tercera en solo 13 episodios tiene bastante. Conocimos la historia del Imperio de Cristal, así como otro antagonista más, Discord se reforma, importante para la historia a largo plazo, y Twilight se hace princesa. En la mitad de episodios de una temporada promedio. Esto, de hecho, es algo malo. Esto no resaltaría si hubieran sido 26 episodios, pero al ser la mitad, le dan más prioridad a avanzar en la cronología y dejan menos episodios al desarrollo de personajes. Básicamente, menos episodios sueltos que dan enseñanzas y que son de los más disfrutables de la serie. Como sea, avancemos más rápido, ya que hay poco que destacar de las siguientes temporadas individualmente, por lo menos que sean datos útiles para este tema. Dividamos esto en dos partes. Primero, temporadas 4 a 6 y segundo, temporadas 7 a 9. Mismas comparativas. Veamos entonces. En estas temporadas se hace más presente el desgaste de las personalidades de las protagonistas. Desde la temporada 5 es bastante obvio. Con el paso de las temporadas se hace cada vez peor. Pero más que desgaste, es más una transición. Recordemos, la serie fue creada por alguien que ya no trabaja ahí. Las ideas y guiones se dejaron a cargo de otras personas y estas adaptaron poco a poco otra personalidad más acorde para los nuevos encargados de la serie. Se añade a un personaje principal más, previamente presentado en el primer episodio de la temporada 5 y añadido en la temporada 6. Una temporada entera para añadir a un personaje. Esto es una introducción bastante amigable e inteligente. Presentas al personaje y dejas una temporada para que el espectador se familiarice con él. Es una buena idea. El doblaje en latino baja bastante en calidad hablando de las canciones. Casi todas tienen una mala adaptación. Algunas se salvan, pero esta vez, si quieres disfrutar de las canciones, escúchalas en su idioma original. Esto incluso hace que lo que estés viendo en la pantalla referente a lo que dicen en las canciones a veces no tengan sentido ni correlación, por lo menos no hasta que lo ves en inglés. Una tristeza viendo lo que lograron hacer con las primeras temporadas. Se toma más interés en la historia. De hecho, gracias a ello, la serie toma un escenario algo distinto al clásico Ponyville, tratando de sacar más lugares y sitios nuevos para hacer episodios y no desarrollándose siempre en el mismo lugar. Las notas de aprendizaje regresaron, o más o menos. En realidad regresaron por menos de una temporada y se volvieron a ir, para no regresar jamás. Y quizás y esto sea un beneficio. Ya no tienen que estar encapsulados en hacer una idea de episodio que a su vez tenga una enseñanza social diferente a las demás. Aunque esto no quita que muchos episodios sigan teniendo enseñanzas sociales.
Los vestuarios ahora estuvieron más presentes y más o menos utilizados como antes, no tanto teniendo en cuenta que estamos hablando de 3 temporadas cuando antes en una sola podíamos destacar más de 10. Como un dato, en la temporada 5 ocurrió el 100º episodio creado de la serie, Un bocado de vida. Dicho episodio es extraño si no tienes el contexto de que es un episodio especial. Como sea, en este se puede ver literalmente a los ponis saltando sobre un tiburón. Ajá. ¿Y qué? Pues en español no tiene mucho sentido ya que no es una terminología usada, pero en inglés, Jumping the Shark es una frase despectiva que refiere a cuando una serie de TV hace un intento por volver a ser relevante, generalmente haciendo algo fuera de lo común en la serie para atraer público, como la frase indica, algo como saltar un tiburón, o en este caso un episodio con montones de referencias y algo caótico. A lo que quiero llegar es que la misma serie es consciente de su decadencia, y por más que sea un chiste, es interesante saberlo. Saben que la serie se está volviendo irrelevante, por lo menos a comparación de las anteriores temporadas. Vayamos a lo fuerte, las últimas temporadas. Si en las anteriores temporadas los personajes principales ya estaban bastante mal, ahora se nota más que nunca. En algunas esto es peor, como en Applejack y Rainbow Dash, a tal punto que ciertamente no te interesan ni sorprenden sus diálogos. La palabra perfecta para describir sus personalidades actuales es vacías. Twilight pasó de ser la erudita, escéptica y algo sarcástica a una celestia. Rainbow Dash es aburrida. Applejack, Rarity, Fluttershy, todas realmente no son nada de lo que fueron alguna vez. Sus interacciones entre ellas mismas ya no son suficientes para hacer funcionar un episodio. Pinkie quizás sí sea la más rescatable de esto, aunque igual ha decaído. Esto no se nota tanto en episodios individuales, pero cuando están todas juntas es donde se puede notar a su máximo esplendor. Starlight Cool. Y Spike, aunque quizás ni mencionado en este video, en lo personal era de mis personajes favoritos de la temporada 1 y 2. Complementaba a Twilight en personalidad y ciertamente disfrutaba y me divertía viéndolos interactuar. Ahora, para nada. Spike se quedó como un refuerzo más o chiste dinámico. Una lástima. En estas temporadas se nota una exageración en las expresiones de los ponis que antes no había. Cuestión de gustos, no es algo malo o bueno, solo un cambio y depende del espectador si es de su agrado o no. Otra cosa que tiene que ver con esto, en la animación, esta mejoró, pero de manera progresiva. Poco a poco fueron teniendo menos errores en esta, hasta llegar a estas temporadas en donde casi no hay errores. Es más, no tengo ningún error de animación que mostrar de estas 3 temporadas. Seguro que los hay, pero para nada como en las anteriores temporadas. De nuevo, la adaptación al latino no mejoró, incluso llegaron a traducir mal algunos diálogos en la 9ª temporada, muy poquitos, pero igual. Las canciones también pasaron a mal, más que nada en la 8ª y 9ª temporada. Y en su idioma original también hubo una baja de calidad en las canciones, de nuevo en la 8ª y 9ª temporada. La 7ª no estuvo mal en cuanto a sonido y alguna que otra canción tuvo una adaptación decente. Yendo a la historia, en la 7ª objetivamente no estaba mal del todo, pero en la 8ª tomaron la decisión de añadir 6 personajes principales nuevos sin introducción previa. Añadir una escuela de la amistad para, por segunda ocasión, cambiar de escenario y dar más juego a nuevos episodios y dejarle más tiempo a Starlight, que al ser un personaje nuevo era de los más salvables de estas temporadas. Esto no continuó muy bien. En la 8ª temporada fueron incluso copiados episodios antiguos como el de Amigas Otoñales y La regla de no competir. No se supone que ya habían aprendido esa lección 173 episodios atrás. Y puedo seguir, como hablar de cuán apresurado fue el final de las demás subtramas de la 9ª temporada, el más obvio siendo Daryl Do, dando un final al villano con un argumento que no tiene sentido si analizamos los diálogos de sus primeras apariciones, tratando de dar conclusión a todo antes de acabar la serie, como si no hubieran tenido la 8ª temporada para finalizar algunas de estas tramas, antes y mejor. Como sea, no tiene caso, es solo alargar un tema. Es una pena. Uno de los mejores episodios viene de la 7ª temporada, y esto demuestra que no era imposible seguir haciendo buenos episodios, solo tomaron malos enfoques. La serie cambió mucho en las temporadas 4 a las 7, teniendo en cuenta que de las cosas más importantes y que hacía a la serie lo que eran sus personalidades, debieron tomar el tiempo para hacerlas funcionar y trabajar más los guiones en tanto su interacción. En cambio, hicieron esta transición horrible. Y para que no se note tanto, añadieron 6 personajes principales nuevos. Poco puedo decir ya. Seguir analizando y comparando estas últimas temporadas ya no tiene caso, porque son tan diferentes a lo que fueron que ya basta para saber que sí, hubo una decadencia,
y una que se hacía progresivamente peor. Pero, ¿por qué? Esto me hace recordar a Bob Esponja, una serie que podemos anexar a My Little Pony por su decadencia. Cuando Steven Hillenburg dejó de estar presente en la creación de la serie desde la cuarta temporada y junto a él la mayor parte de las personas que trabajaban en el show, se contrató gente nueva que no sabía nada sobre el show, haciendo bastante caótica la serie, a punto de parecer otra. Pues lo mismo con My Little Pony. Sea verdad o no la razón que dio Lauren acerca de su abandono tan temprano a la serie, ella era fundamental para este My Little Pony. Al ella irse, alguien más tendría que hacerse cargo de sus roles. Siendo ella la creadora y quien hizo los cimientos de la serie, es normal que las personas encargadas tomaran un enfoque distinto a lo que hizo querida la serie en un inicio. Y no es culpa de nadie. Es lo que sucede en las series cuando algo como esto ocurre. Al ser ella solo una persona y no casi todos los empleados como en Bob Esponja, esta decadencia duró muchísimo, siendo incluso perceptible hasta la temporada 9. Realmente, si tuviera que decir qué fue lo que ocasionó la decadencia, no mencionaría algo en concreto, sino un conjunto de cosas. No fue solo la falta de cariño a sus personalidades lo que ocasionó el poco interés en la serie, fueron muchas cosas que poco a poco cambiaban de lo que alguna vez fue My Little Pony en sus inicios. El cuándo ocurrió, no sabría dar un episodio exacto, pero comenzó en cuanto Lauren decidió salirse de la serie, aunque no tan rápido. Como dije, es una decadencia que duró mucho. Puede que esta haya iniciado desde la segunda temporada, pero no haya sido muy notoria hasta temporadas como la quinta, sexta, etc. Igualmente, esto no quiere decir que si Lauren hubiera decidido quedarse, hubiese hecho de la serie algo magnífico e impecable. Hacer una serie con más de 200 episodios no es cuestión de calidad, es cuestión de éxito, y eso destroza muchas series. Seguro que, aun con Lauren, hubiera habido decadencia. Como último, solo quiero decir que realmente no importa si hubo una decadencia o no. Claro, la serie ya no es tan relevante como alguna vez lo llegó a ser, pero si tú la sigues disfrutando, incluso si objetivamente no es buena, ¿qué más da? Fueron grandes tiempos y con mucho cariño los recuerdo. Hay que apreciar lo que llegó a ser, al punto que llegó la comunidad en su pico más alto, todo lo que ocasionó la serie, hay que apreciarlo y recordarlo, porque pasó, y no porque se haya acabado ni el tiempo que haya durado. Al final, las cosas buenas son mejores cuando son una rareza. Decidí poner esto al final ya que si lo hacía mientras hablaba de un tema sería más pesado de entender y quizás a algunas personas no les importaba, así que al final. Primera, poner en conjunto la temporada 1 y 2 fue para ahorrar tiempo. El haber hecho esto no quiere decir que sean lo mismo en tanto calidad. Y vaya que tienen sus cosas las unas de las otras, pero simplemente no tengo el tiempo para hacer tal cosa. Lo mismo con las demás temporadas. Hay decenas de cosas que di por alto de las temporadas 8 y 9, pero simplemente no abarqué dado lo innecesario que era y lo largo que sería. Segunda, originalmente este video estaba pensado para hacer un análisis extenso de cada temporada, pero si de manera resumida el video dura tanto, imaginen indagar hasta ese punto. Horas de video, sin mencionar el tiempo que me tomó siquiera acabar este guión. Llevo un mes entero, literal lo más tardado fue el guión. Quiero que sepan que en este momento llevo más de 1 hora y media hablando, me duele mucho la garganta. Aquí ya no tengo guión escrito ni nada, pero solo quería decir esto.